Qué bueno es volver a vernos, mis amados, y juntos poder estudiar la palabra del Señor. La palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que dice Hebreos 4:12, atraviesa lo profundo del corazón, el alma, y ahí es donde vienen los cambios en la vida. La palabra del Señor es cual espada que penetra para hacer cambios en la vida. Y no solamente es una espada de cambio, sino que también dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. En la guerra espiritual, la Biblia es la espada del Espíritu a través del cual podemos defendernos de los ataques del enemigo. Y qué lindo es tener la palabra del Señor. Quiero invitarles a que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Ahí vamos a leer la palabra. Lucas 17, 11 al 19, leemos la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Llegamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. Este día, sobre la base de esta historia, quiero hablarles sobre el tema misericordia en acción. Misericordia en acción. La misericordia es el sentir interno de tener compasión por la necesidad de los demás. Eso es la misericordia, el sentir compasión por los demás, pero no solo sentir compasión, accionar sobre la base de la compasión para las necesidades de los demás. Le recuerda la última de las prédicas que le compartía. Le recuerda acerca de la compasión restauradora en el hombre samaritano. Se recuerda de las 3 verdades que le compartí. La realidad de la gente necesitada, y eso nos quedó en el último mensaje. La realidad de la gente necesitada, la realidad de la indiferencia de mucha gente, pero también la realidad de aquella gente que sí se detiene frente a la necesidad. Pero ¿quién es la gente que se detiene frente a la necesidad? ¿Quién es la gente que se detiene frente al problema y las dificultades de los demás? ¿Quién es aquel que se quebranta en el corazón? ¿Quién es aquel que se quebranta en la vida? ¿Quién es aquel que siente la carga de la necesidad de los demás? Y como lo decía en el último mensaje, qué lindo es que cuando usted y yo nos damos cuenta de un problema de algún hermano, de alguna hermana, de algún amigo, de alguna amiga, y nos damos cuenta de alguna dificultad, hoy se nos cierra la garganta, nos da nudo en la garganta, nos quebrantamos, nos sentimos mal, hasta derramamos lágrimas delante de la presencia del Señor. Esa es la compasión, esa es la misericordia, y por eso la porción de este día nos habla de misericordia en acción. Y yo le quiero motivar en esta hora, mis amados, a que accionemos en misericordia, accionemos en la compasión del Señor. Obviamente la misericordia y la compasión no vienen solo por venir. Necesitan una mente renovada, necesitan una mente cambiada. La renovación es importante para que podamos disfrutar de la compasión del Señor. La renovación es necesaria para que podamos nosotros también ver la mano poderosa del Señor. 4 verdades quiero que veamos de esta porción que acabamos de leer. 4 verdades que son importantes para usted y para mí. Usted que está ahí en su casita, póngale suma atención a estas 4
verdades. En primer lugar, un profundo clamor, un profundo clamor. Desde el versículo 12 al versículo 13 encontramos un profundo clamor. La palabra dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y usted ya sabe que el Señor nunca pasaba por gusto en ninguna parte. Usted ya sabe que el Señor siempre tenía un propósito por el cual entrar a una ciudad. El Señor siempre tenía propósitos grandes y Él entró a esas ciudades con propósitos bien definidos. Me gusta, no sé, hay un cantito que dice que el maestro de Galilea va pasando por aquí. El maestro de Galilea va pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque en tu corazón. Cuando Él pasa hay cambios, cuando Él pasa hay transformación, cuando Él pasa hay reconciliación. 10 leprosos salieron al encuentro del Señor, lo dice la palabra, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Y por qué se pararon de lejos? Obvio, porque eran leprosos. La lepra era una enfermedad incurable, la lepra no era una enfermedad tratable, y como no era curable, como no era tratable, los enviaban al leprosario, los enviaban a aquel valle de los leprosos, donde con canastas les tiraban la comida desde arriba, ¿verdad? Desde una montaña ellos les tiraban la comida a los leprosos. La familia no podía estar cerca de ellos, nadie podía estar cerca de ellos, porque la lepra se pasaba, la lepra era contagiosa, era prohibido acercarse a los demás. Imagina qué terrible padecer de lepra, qué terrible para una persona alejarse de su familia, alejarse de sus amigos, alejarse de la sociedad, alejarse de la iglesia, alejarse de todo. Qué tristeza, se imagina. Por algo pasó el Señor entre Samaria y Galilea, por algo pasó el Señor, porque sabía que ahí habían 10 personas necesitadas, 10 leprosos necesitados, 10 personas que clamaron profundamente al Señor, clamaron profundamente a Dios. Ellos sabían que la lepra les había dañado el cuerpo, ellos sabían que la lepra los había separado de la gente, los había aislado, los había dejado lejos y era incurable. Por eso los 10 alzaron la voz. Si usted mira el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué alzaron la voz? Porque estaban lejos del Señor. ¿Por qué alzaron la voz? Porque querían que el Señor les escuchara, querían que el Señor les oyera, querían que el Señor atendiera su llamado. Ustedes y yo podemos también clamar fuertemente al Señor. Yo te quiero motivar: en tu necesidad, clama a Dios. En tu problema, clama a Dios. En tu escasez, clama a Dios. Tienes necesidad de protección, clama a Dios. Necesitas sanidad divina, clama a Dios. Necesitas el toque del Maestro, clama a Dios. Por algo Él permite que estés oyendo este mensaje. Él sabe la necesidad que tú tienes en esta hora. Él conoce el problema que estás enfrentando en este momento. Clama a Dios. Pastor, pero mi problema no tiene solución. La lepra no tenía solución. Pastor, pero mi problema se ha agravado. La lepra se había agravado. Pastor, pero ya intenté muchas veces resolver esta situación y no he podido. Óyeme bien, aquellos 10 leprosos habían intentado resolver su situación y no habían podido, pero tú y yo, si clamamos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, sé que podremos hacerlo con la ayuda del Señor. Primer punto, un profundo clamor. Segundo, una profunda respuesta de clamor. Uy, qué lindo, aleluya. Una profunda respuesta de clamor. Versículo 14: cuando Él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Una gran respuesta, una profunda respuesta al clamor que ellos tuvieron. Pero en primer lugar, Él los vio. El Señor los vio. El Señor te mira en este momento. Él sabe cuál es la necesidad que estás enfrentando. Él conoce cuál es el profundo clamor que hay en tu corazón. Y por eso yo te quiero motivar a que clames a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra en Jeremías 33:3? Clama a mí y
yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor con todo el corazón, clama al Señor con todo el alma, Él tendrá misericordia de tu vida. Jesús lo vio, Él siempre está atento a nuestras necesidades, Él siempre está atento. Y no digas para nada, no, pastor, ¿y usted cree que me va a andar oyendo el Señor? Pastor, ¿y usted cree que me va a responder el Señor? Hermano amado, el Señor es misericordia, es la misericordia en acción. Llama que nosotros seamos la misericordia en acción. El Señor quiere que nosotros actuemos en misericordia también. Por eso muestra su misericordia para nuestras vidas, por eso muestra su amor para con nosotros, por eso se revela de esa manera tan linda de compasión para nuestras vidas. Compasión, compasión, misericordia en acción. El Señor responde el clamor y le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes, vayan y muéstrense, porque era en el templo donde se les examinaba y se les declaraba si estaban sanos o no. Y la dinámica de saber si estaban sanos era que todas sus llagas eran quitadas, todas sus llagas eran quitadas. La lepra era una enfermedad que llenaba de llagas todo el cuerpo. La lepra deterioraba la cara, los pedacitos de piel se les caían, era tremendo. No solo era un mal olor, era un olor pestilente, terrible, sino la imagen de la persona se deterioraba. Ellos tenían que estar en oscuro porque el sol les dañaba, el frío les molestaba. ¡Qué incomodidad más tremenda! No había salida humana, pero el Señor les dio salida. ¡Aleluya! El Señor les dio la respuesta. El Señor estaba ahí para ayudarles. Oyó el clamor que aquellos tenían y los envió al sacerdote. ¿Y qué dice la palabra? Mientras iban de camino, se dieron cuenta que estaban limpios. Mientras iban de camino, fueron limpiados. Por eso podemos ver en tercer lugar una profunda sanidad. Óigalo, una profunda sanidad. Mientras iban, fueron limpiados. La sanidad de los leprosos fue hecha de manera milagrosa por el Señor. ¿Por qué digo de manera milagrosa? No les pusieron nada, no les pusieron pomada, no les dieron nada. Solamente proclamó la palabra del Señor. Ellos creyeron la palabra, ellos creyeron lo que el Señor les decía, ellos creyeron lo que el Señor puso en sus corazones. Y qué maravilloso es saber que el Señor estaba, ¿para qué? Para darle respuesta a la vida de cada uno de ellos. Una profunda sanidad. Y en cuarto lugar, un profundo agradecimiento. ¿Sabían ustedes que al Señor le agrada que le demos gracias? ¿Sabían ustedes que al Señor le agrada que le demos gracias? Al Señor le agrada ver gente agradecida. El Señor quiere que nosotros le demos agradecimiento. Dice el versículo, dice en el 17:15 la palabra del Señor: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Se da cuenta? El agradecimiento de uno de los leprosos, que viene él dando gloria y honra a Dios. Cuando agradecemos a Dios, le damos gloria a Él. Por eso es que los testimonios, cuando damos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, estamos agradecidos. El testimonio sirve para darle gloria a Dios. El testimonio significa para que el Señor sea glorificado. El testimonio se da para que el Señor sea reconocido como el Dios eterno, reconocido como el Dios todopoderoso, reconocido como aquel que obra milagros, como aquel que obra portentosas cosas. Aquel varón dice que viene agradecido, dando grandes voces. Y no solo eso, viene delante de Dios, del Señor, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice Lucas, y este era samaritano, al igual que el buen samaritano. ¿Se recuerda? Este era samaritano. ¿Por qué razón se resalta que era samaritano? Porque para la gente, para los judíos, los samaritanos eran despreciables. Para los judíos, los samaritanos era gente que no era muy querida. Para los judíos era gente indeseable. Pero el Señor le está dando oportunidad a los samaritanos. El Señor le está dando oportunidad a que los samaritanos también reconozcan la gracia de Dios, reconozcan la misericordia de Dios, reconozcan el amor de Dios, reconozcan el amor en acción.
¿Se da cuenta, mi amigo? No depende de lo bueno que tú eres, no depende de las maldades que hayas hecho, no depende del pasado que tú tengas, no depende de ese fantasma del ayer que está detrás de ti continuamente queriendo apartarte del Señor. Dios te ve, el Señor te mira, la misericordia en acción está para ayudarte. Aquel hombre se postra, le da gracias a Dios, lo adora, lo exalta, pero ahí viene la gran pregunta: ¿cuántos eran los que sané? Dijo el Señor. ¿Cuántos eran los que sané? 10, ¿verdad? 5, 10 fueron los que. ¿Y cuántos regresaron? Solo uno. ¿Y los otros 9? Dijo. ¿Qué, acaso no fueron agradecidos los otros 9? ¿Se da cuenta que el Señor le agrada que le agradezcamos? ¿Se da cuenta que el Señor le agrada que seamos agradecidos? ¿Se acuerda de aquel cantito? Agradecimiento hay en mi corazón. Hoy canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Al Señor le agrada que le sirvamos, al Señor le agrada que le agradezcamos. Vemos el agradecimiento, vemos la acción de gracias. Y el Señor dijo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que solo este extranjero. No hubo quien regresase a darle gracias a Dios. Hermano amado, mi amigo amado, ¿hasta cuándo vamos a esperar para darle agradecimiento? Usted, mi amigo, ¿cuántos milagros Dios le ha hecho? ¿Cuántas maravillas el Señor ha manifestado en su vida? Amigo, amiga, ¿cuántas maravillas el Señor ha hecho en su vida? ¿Cuántos milagros extraordinarios el Señor ha realizado en su corazón? ¿Cuántos milagros ha llevado a su hogar? Yo conozco amigos que han visto la mano proveedora del Señor. Yo conozco amigos que han visto la mano sanadora de Dios. Yo conozco amigos que han visto cómo Dios los ha protegido. Ellos mismos lo reconocen, ellos mismos aceptan la mano misericordiosa del Señor. Pero ¿a dónde están? ¿A dónde están? Hay algunos que en época de pandemia y confinamiento decían: nomás salgamos y podamos ir a la iglesia, y ahí me voy a ir a reconciliar. Les hemos neciado, y así como oye, les hemos neciado, y así como lo oye literalmente, hemos insistido: reconcíliate. Sí, nomás se abra la iglesia. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y ya uno, y le voy a ser muy sincero, ya uno hasta se cansa, ¿verdad? El Señor Jesús nunca se cansaba, pero ya uno se cansa cuando de pronto ve que escriben: ay Dios, lo único que quiere, ¿verdad?, es que se ore por sanidad, que se ore por provisión, que se ore por protección. Pero ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está esa acción de regresar y darle gracias al Señor? Mi amigo, somos llamados a darle gracias a Dios, somos llamados a entregarnos con todo el corazón al Señor, somos llamados a regresar. Al Señor le agrada eso. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dijo el Señor. ¿Acaso no eran 10 los que sané? ¿Y los otros 9 dónde están? Y el Señor le dijo al leproso: levántate, tu fe te ha salvado. Aquel hombre no solo recibió la sanidad, aquel hombre no solo recibió el impacto espiritual en su vida, el impacto físico en su vida, aquel hombre ese día recibió la salvación. Mire qué maravilloso, mire qué regalo maravilloso. Había recibido sanidad de la lepra. La lepra, por supuesto, es símbolo del pecado en la Biblia. Usted va a la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la lepra es símbolo de pecado. La lepra es símbolo de lo horrendo del pecado, que solo lo limpia la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le pasó al leproso? Fue impactado por la gracia y la misericordia del Señor. Fue impactado por el poder de Dios. Fue impactado por esa gracia maravillosa. Y el Señor le dijo: levántate. Vete, tu fe te ha salvado. Quiere decir que los otros 9 solo quedaron sanos de la lepra. Y a saber si les volvió después, diga. Solo quedaron sanos de la lepra, pero de la lepra del pecado no quedaron liberados. Aquel varón fue liberado por Dios. ¿Se da cuenta qué enseñanzas más bonitas encontramos en esta porción? Un profundo clamor, una profunda respuesta del clamor, una profunda sanidad, un profundo agradecimiento. ¿Vas a agradecerle al Señor las muchas misericordias que Él ha hecho para contigo? Mi hermano, mi hermana, ¿vas a agradecer al Señor las muchas misericordias que Dios ha hecho contigo? ¿O ya se te olvidaron? Mi amigo, mi amiga, ¿vas a agradecer a Dios las misericordias que Él ha hecho contigo? Mi amigo, mi amiga,
¿Cómo le puedes mostrar agradecimiento al Señor? Le puedes mostrar agradecimiento cuando le entregas tu corazón al Rey, cuando le entregas tu corazón al Señor, cuando lo aceptas en tu corazón, cuando te reconcilias con Él, cuando le sirves de todo corazón. Te motivo a que le entregues tu vida al Señor y no te quedes ahí. Anótate para venir a nuestros cultos dominicales. Por ahora estamos solo con cultos dominicales, 4 cultos el día, domingo 7, 9, 11 y 4 de la tarde, 4 oportunidades. Pastor, pero he probado, yo el primer culto ya no hay, está el segundo, está el tercero, está el cuarto. En cualquier culto tú puedes venir para disfrutar de la paz y del gozo del Señor. Sigue edificándote en Él, sigue escuchándonos cada noche, sigue llenándote de la gracia de Dios, y que la paz de Dios en esta hora te llene de una misericordia extraordinaria. Y acuérdate, al Señor le agrada el agradecimiento. Aquel varón regresó agradecido. Te pregunto, ¿regresarás agradecido tú delante de la presencia del Señor también? ¿Regresarás agradecido tú delante de Él diciéndole: Señor, aquí estoy agradecido por la obra que has hecho, me has guardado, me has protegido, me has dado salud, me has provisto, y ahora te entrego mi corazón, mi alma, mi vida, te reconozco como mi Salvador personal, y aquí estoy para orar delante de ti? Ora conmigo en este momento y entrégale tu corazón al Señor Jesús. Dios me les bendiga, mis amados. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.